Para Benamérica y para VAPA es un gran placer tener con nosotros hoy de nuevo a Sari Levi Carciente, economista con doctorado en estudios de desarrollo, maestría en economía internacional y especialización en ciencias administrativas. Es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela y docente titular de la Universidad Central de Venezuela, donde fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Becaria Fulbright de la Universidad de Boston, del Centro de Estudios en Polímeros, del Departamento de Física y Visiting Scholar de la Universidad de Massachusetts, Departamento de Economía. Actualmente es Senior Research Science de Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University. Es responsable del cálculo y análisis del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, PRA, Washington, D.C., y del Índice de Burocracia en FIU, integrante del equipo económico del Plan Venezuela Tierra de Gracia. Queda con ustedes entonces Sari Levi. Adelante. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta presentación. Gracias a Beneamérica y a VAPA por permitirme dirigirme a todos ustedes, una audiencia a la que respeto y valoro muchísimo profesionalmente y que definitivamente me permite, me honra el que quieran escuchar esta presentación que hoy les traigo. Que creo que entonces, bueno, como ven, la hemos titulado Una Venezuela democrática, un mercado, una oportunidad de mercado del nivel de trillones. Y bueno, los sajones que son billones latinos. Y queremos destacar en esta presentación la oportunidad que representa Venezuela para el inversionista privado. En este sentido, no podemos iniciar a hablar de una potencialidad que tiene nuestro mercado sin destacar claramente la realidad presente. Y en eso no podemos dejar de decir que Venezuela, lamentablemente, producto del modelo impuesto autodenominado socialismo del siglo XXI, ha entrado en un círculo perverso que ha acabado con su economía. El modelo en sí mismo impone directrices que erosionan el Estado de Derecho y todo lo que con ello conlleva, debilitando principalmente en el tema económico los derechos de propiedad y controlando toda la dinámica productiva. Eso obviamente ha generado una planificación o una tendencia hacia una planificación centralizada de la producción con enorme opacidad que ha llevado a resultados catastróficos. Es por eso que hablamos de un 70% de una economía que se ha perdido desde el 2014 en adelante, una deuda que ha crecido a pesar del más extenso boom en el precio de los commodities y una caída profunda en el consumo que ha llevado al empobrecimiento de nuestra sociedad con consecuencias que vamos a tener que lamentablemente superar en nuestras generaciones futuras. Y otro elemento que quiero destacarle, que esto no es un asunto de cambiar a algunas personas, porque el modelo en sí mismo tiene unos determinantes subyacentes que le impiden transformarse. Y es por ello que decimos que hay unos incentivos perversos propios del modelo que impiden el desarrollo económico del país, pero a su vez impiden una Venezuela democrática. Por lo tanto, es un modelo que se ha aliado a nivel internacional como un nodo de red de la criminalidad y que a su vez ha expulsado del país a millones de ciudadanos venezolanos. Todo esto nos lleva a destacar que si bien es cierto que en este momento Venezuela es una catástrofe socioeconómica de pobreza, inmigración, malnutrición, ausencia de libertades y de servicios básicos, también es cierto que ante un cambio político democrático
Venezuela tiene todas las condiciones para superar estas trabas e inclusive crecer con una potencialidad nunca antes vista. Y esto siempre y cuando se logre el cambio político y un desarrollo institucional propio de una democracia y una economía de mercado. Pero a su vez, esto es un asunto de importancia geoestratégica, dado que hoy en día somos digamos, un problema, nos hemos convertido en la raíz de un enorme problema geoestratégico y hemisférico, tanto desde el punto de vista de la seguridad, del impacto que tiene a los valores occidentales, como al ambiente. Y nuevamente también decimos que corregir esta situación y llevar y permitir que Venezuela logre la recuperación política democrática es también un asunto geoestratégico para nuestro hemisférico, por lo tanto, la importancia que destacamos del cambio lo hacemos como un llamado a nuestros vecinos por lo que esto puede significar. Y entonces, en vez de ser un nodo de problema, nos podemos claramente convertir en una enorme pieza capaz de generar parte de la solución para nuestro hemisferio. Dicho esto, como todos ustedes saben, existe el Plan Venezuela Tierra de Gracia, en el que naturalmente la candidata en su momento era María Corina Machado y que ahora también apoya, por supuesto, al presidente electo Edmundo González. Y como parte de ese equipo y parte de este programa, hay un conjunto de reformas que están planteadas que van a permitir, dado el cambio político, un entorno que permita este rescate del cual les he estado hablando. Y en ese sentido voy a destacar 3 elementos de las reformas institucionales. La primera tiene que ver con el rescate del Estado de Derecho, y esto implica naturalmente la separación de poderes, la independencia judicial, el control de la corrupción, el respeto a los derechos de propiedad, todo lo que son los check and balance que se requieren en una democracia debidamente establecida. Por supuesto, un elemento de seguridad ciudadana, de proteger al ciudadano y a sus activos, así como también la defensa de la soberanía nacional. Y por supuesto, en el tema económico, un relanzamiento de la economía que tiene 2 pilares, una que hemos llamado, el programa en sí mismo en el plano económico se llama de estabilización expansiva. Y en el tema de estabilización, pues por supuesto hay que poner un orden en las cuentas de la nación, que hoy en día hay una pérdida enorme de información y una opacidad enorme, pero simultáneamente estamos conscientes que el país requiere crecer y a tasas importantes por tiempos suficientemente prolongados como para rescatar el deterioro acumulado en todos estos años. Si nosotros tomamos todo este conjunto de reformas y a su vez lo combinamos con un conjunto de recursos naturales que tiene el país, ubicados geoestratégicamente en una posición envidiable, una infraestructura heredada del periodo de la democracia, que si bien requiere mantenimiento, está ahí y está en sus estructuras básicas. Un know-how acumulado que tiene la población, tanto de cómo hacer negocios como del aprendizaje acumulado en estos años, que ha generado un cambio cultural importante en la población. La nueva red de migrantes que tenemos por todo el mundo, en las cuales se han logrado unos aprendizajes también de cómo las cosas pueden ser y cómo funcionar en red. Todo esto nos permite dar un salto cuántico que de verdad sería una oportunidad increíble para el país. Pero antes de hablarles un poquito de la oportunidad, quisiera destacarles lo siguiente, y es cómo identificamos, cómo valoramos esto que les voy a presentar a continuación. Y lo primero fue identificar un grupo de sectores con potencial restringido, sea por el conjunto de recursos no explotados,
una demanda insatisfecha interna o la potencialidad que ese sector presenta en el país. En segundo lugar, se identificaron cuáles eran aquellos elementos de reformas institucionales necesarias para que se permita la participación del sector privado y para que naturalmente esta participación permita la competitividad de ese sector. En tercer lugar, se identificaron unos modelos de negocios que pudieran implementarse, pero que naturalmente el propio mercado buscará también cualquier otra nueva opción que esté presente en su momento. Y finalmente, se cuantificó el valor de ese mercado potencial en un acumulado de 15 años a una tasa de descuento del 10%. Quiero destacar que todos estos trabajos se pudieron hacer gracias a la incansable e invaluable labor de expertos profesionales que han estado trabajando en cada una de estas áreas por muchos años y que saben, realmente son expertos en sus áreas, saben las condiciones en las cuales están estas actividades, estos sectores productivos en el país hoy en día y que también han estado trabajando para proyectar qué hacer tras el cambio a la democracia. Entonces, en primer lugar, quiero agradecerle a todos ellos la información que nos fueron ofreciendo y en segundo lugar, para los cálculos finales, a un grupo de colegas profesionales con los que estuvimos desarrollando esto que a continuación ustedes van a escuchar. Así que quiero dejar bien claro que esto no es un trabajo de Sari Levy, ni mucho menos. Esto es un trabajo de un equipo que está pensando únicamente de forma muy comprometida en el país. Entonces, a partir de estos elementos que les acabo de señalar, se identificaron como un primer grupo unas 12 actividades productivas, las cuales agrupamos en 3 grandes clústeres o conglomerados. El primero, que hemos llamado intensivos en energía, el segundo, constructores de capacidades, y el tercero, de economía diversificada. Todos hemos escuchado con mucha frecuencia hablar del hub energético y todo el mundo cuando piensa en Venezuela piensa justamente en esa capacidad energética de la que somos grandes beneficiarios. Pero tenemos que utilizar eso para potenciar las capacidades de las personas que son la verdadera riqueza en la sociedad del siglo XXI y tenemos que hacerlo en una economía más diversificada que nos permita un crecimiento más estable y menos volátil en el largo plazo. De ahí los 3 clústeres que ustedes ven acá. Y ante esa situación hemos proyectado que definitivamente la economía venezolana tiene una potencialidad de triplicar su tamaño en un periodo de 15 años. Y como ustedes ven, realmente este periodo que va los primeros 15 años o 14 años de este siglo, se debió a esa tasa de crecimiento enorme únicamente al efecto precio. Esto fue gracias al boom de los commodities, porque lamentablemente desde muy rápido la cantidad producida en volumen, no en valor, de la producción fue cayendo. En el caso de la economía no petrolera desde el año 2005, justamente cuando estábamos iniciando el boom de los commodities, y en el caso del área petrolera, yo diría que a partir del año 2008 ya se notaba la contracción importante en los niveles de producción y el impacto que ya sufría la industria petrolera, hasta que llegamos naturalmente al colapso con una estabilización que podríamos decir que tenemos en el presente, y aunque aquí hemos considerado que si no hay cambio habría un mantenimiento del nivel, ya estamos observando que Venezuela este año
va a entrar en un periodo muy grave de contracción económica, a su vez con hiperinflación, lo cual nos coloca en el peor de los mundos. Entonces, estos 12 sectores fueron, como les dije anteriormente, calculados en su potencialidad acumulada en 15 años a una tasa de descuento del 10%, identificando cuál era su valor de mercado para el año 15 y las respectivas tasas de crecimiento de cada uno de estos sectores. Pero a su vez, como hemos dicho al comienzo, estos sectores son importantes no solamente desde un punto de vista económico, son importantes, son importantes para nosotros desde un punto de vista social porque generan empleo, bienestar y prosperidad, pero también pueden ayudar, van a ayudar al logro a la concreción de los intereses geoestratégicos occidentales, tanto desde el punto de vista de la seguridad de los recursos, intereses geopolíticos y lo que hemos llamado el soft power, que hoy en día también es tan importante para la estabilidad, la gobernabilidad y la paz. Entonces, dicho esto, ahora voy a entrar brevemente a detallar más o menos los resultados en cada uno de estos mercados, de cada uno de estos sectores, para que ustedes vean, digamos, una pequeña muestra, algo rápido, dado que yo sé que son 12 y no quiero hacer tan extensa la presentación, pero para que tengan un paneo de lo que hemos planteado en cada uno de ellos. En el tema petrolero, bueno, qué mejor lugar para destacar aquí que, bueno, Venezuela tiene un enorme potencial en esta área con reservas que superan los 300 billones de barriles, cerca del 20% de las reservas mundiales, pero a pesar de ello, hemos pasado de 3.5 a menos de 1 millón de barriles de producción diaria. Y esto ha sido producto de esa concentración o presencia obligatoria del sector público en la explotación y todo lo que ha significado la industria petrolera, la ausencia o debilidad de los derechos de producción y llamémosle un ambiente legal profundamente opaco. Nuestro planteamiento parte de destacar que hay que privatizar la industria petrolera, PDVSA específicamente, pero hay que hacerla de una forma rigurosa, ordenada, transparente y competitiva para que esto no se convierta en un problema, sino en la verdadera solución y que atraigamos a las empresas que van a invertir, que conocen del sector, que saben la potencialidad que tiene Venezuela y que definitivamente ello a su vez nos permita un desarrollo profundo y adecuado a los nuevos tiempos de esta industria. Para ello se ha planteado una reforma legal a las leyes de hidrocarburos y la creación de una Agencia Nacional de Energía que permita hacerle seguimiento a la salida de la participación estatal tanto en el área petrolera, permitiendo la participación privada en lo que se conoce como el upstream, midstream y downstream en todos los niveles de operación. Naturalmente, esto requiere también una reforma fiscal para hacer al sector competitivo y atractivo y, por supuesto, con reformas legales que aseguren los derechos de propiedad, así como la repatriación de intereses y dividendos. Solamente llevando la producción que hoy en día, como decíamos, está en menos de 1 millón de barriles, a 3 millones para el año 10 y 4.7 para el año 15, estamos hablando de un mercado que alcanzaría los 120 billones de dólares para el año 2040, una tasa de crecimiento del 13%. Obviamente que mucha gente me ha planteado que estos son proyecciones muy conservadoras partiendo de la dinámica que ha significado tradicionalmente de contar con una sola gran empresa y que con la privatización
pues definitivamente tendríamos la presencia de grandes empresas en el país que podrían incluso desarrollar más esta potencialidad a partir de las condiciones del mercado. Sin embargo, la proyección es lo suficientemente atractiva, independientemente de que no nos hemos planteado ese escenario que puede ser inclusive más positivo. La otra área que también es muy conocida es la que tiene que ver con el gas. Tenemos cerca de 40 trillones de pies cúbicos de reservas libres, más de 155 trillones en aquellas que son asociadas con petróleo. Por lo tanto, el potencial que tiene esta industria es enorme. Los expertos nos indican que en este caso se puede trabajar inclusive con las leyes que hoy están presentes, más allá de las reformas que se puedan hacer a la ley, pero naturalmente hay que hacer las reformas fiscales correspondientes para hacer verdaderamente atractivo y competitivo al sector. Aquí definitivamente hay un mercado potencial enorme que a su vez va a alimentar a la industria petroquímica, la cual hoy en día más bien tiene fallas de suministro y que esto podría cubrirlo naturalmente. El mercado de exportación se abriría en la medida que esto se va desarrollando y por supuesto todo lo que es la tensión interna y la distribución de gas a nivel interno, la cual a nivel urbano pues definitivamente a nivel de tubería sería maravilloso contar con ello. Otro sector que es realmente interesante es el que tiene que ver con la industria, la ferrosiderurgia. Tenemos realmente unos depósitos, o sea, tenemos depósitos muy ricos, o sea, reservas de hierro, bauxita de alta calidad. A su vez tenemos la presencia de energía verde, de energía hidráulica. Tenemos cercano también la potencialidad de gas, tenemos un caudal, tenemos ríos con enorme caudal y tenemos un know-how, además de una localización geoestratégica de todo este circuito que acabo de mencionar. Definitivamente, esto bien desarrollado puede hacer que Venezuela sea capaz de producir un acero no solamente sumamente económico, según los expertos puede costar un 50% de lo que puede estar costando en otras partes del mundo, pero a su vez uno de los más bajos en huella de carbono, es decir, que responde a todas las nuevas exigencias ESG, las exigencias ambientales, lo cual abre el mercado de exportación para los productos que de este sector puedan emerger. Entonces estamos hablando de cubrir demandas internas, pero también de proyectar a este sector en el mercado internacional para la exportación. En este caso estamos hablando de un acumulado en 15 años descontado al 10% de un mercado de 120 billones de dólares. Cuando yo les hablo, quiero destacar esto, yo estoy hablando en términos anglosajones porque esta presentación la hicimos inicialmente en el Council of the Americas el mes pasado en Nueva York. Y por supuesto, todo esto lo hicimos en términos anglosajones. Como ustedes saben, un trillón latino es un trillón anglosajón es un billón latino y un billón anglosajón son 1.000 millones latinos. Pero bueno, en pocas palabras, aquí la idea nuevamente es hacer una privatización ordenada que permita la participación privada y por supuesto con las reformas legales debidas y, por supuesto, desarrollar toda la capacidad que este sector
puede tener gracias a la combinación del rescate de todos los factores asociados. Es decir, es el sector de ferrosiderurgia, pero también es el rescate energético, es el rescate del gas, y de forma conjunta se va desarrollando esta potencialidad, estas sinergias combinadas que son tan importantes. Y bueno, cierro de este primer bloque con el tema de la infraestructura energética. Todos sabemos la capacidad que tiene Venezuela en el tema energético. Lamentablemente hoy en día tenemos una producción únicamente de 36 gigawatts, de las cuales 17 son hidráulicas, cuando en ese sector podríamos tener un potencial para llegar a más de 64 gigawatts. Entonces, este potencial bien canalizado en el sentido de que se conoce cuáles son las inversiones necesarias. Digamos, el sector de energía ha trabajado densamente en cuál es el nivel de CAPEX que se requiere, cuál sería el nivel de OPEX para el desarrollo de este sector, que resulta increíble que hoy en día seamos un país con escasez de electricidad todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos con un corte energético y hay familias enteras, empresas que no tienen electricidad ni por 6 horas, 8 horas, etc. Entonces, simplemente por un mal manejo de lo que ha significado la estructura que teníamos en el tema energético, que naturalmente requiere un mantenimiento importante, pero que privatizando, reestructurando y privatizando Corpo Elec y atrayendo las inversiones necesarias para que participe el sector privado en todas las áreas, generación, distribución y comercialización, no solamente podría y va a cubrir las necesidades internas, sino que perfectamente da para exportar y a su vez atraer las industrias de consumo energético intensivo, como por ejemplo data center, inteligencia artificial y hasta criptomining. Entonces, este es un elemento medular y en estas 4 áreas, bueno, hemos concentrado todas aquellas todos aquellos sectores que, como vieron, son intensivos en energía por su naturaleza. Pero simultáneamente, como les dije al comienzo, este potencial en recursos lo queremos transformar en algo que dé servicios y sea capaz de generar capacidades a la ciudadanía. Y uno de los elementos que tenemos que estar claro, que no podemos tener un desarrollo del potencial económico ni de la ciudadanía como tal, del potencial humano, si no tenemos un conjunto de oportunidades en servicios básicos. Y entre estos servicios que ya mencionamos, energía, pusimos en segundo lugar todo lo que tiene que ver con transporte. Venezuela hereda del periodo democrático una importante infraestructura que definitivamente ha sido pésimamente mantenida, por no decir olvidada. En realidad es increíble darse cuenta de lo que teníamos en carreteras, en puertos, aeropuertos, ferrocarriles, y toda la flota de autobuses y por supuesto el metro. Pero lamentablemente todo ello requiere una enorme inversión. Sin embargo, hay unas proyecciones de qué hacer claramente en el primer año, qué hacer en los primeros 3 y 5 años y así sucesivamente, hasta no solo recuperarlo, sino incrementar su capacidad. Y hay planes muy detallados en este sentido para todo lo que es el transporte, puertos, aeropuertos, carreteras, etc.
Obviamente hay que establecer y está previsto que en una primera fase se pueda pedir apoyo financiero a organismos multilaterales, sobre todo para ese capital semilla inicial que va a permitir una rápida respuesta y que va a traer también abriendo nuevas oportunidades de inversión al sector privado. Obviamente esto es algo que se va a desarrollar a lo largo del tiempo, pero es importante tener presente que a partir del primer año, o sea, en el mismo primer año, ya hay una respuesta que la ciudadanía va a observar, una mejora de su bienestar, porque va a poder contar con ciertos servicios que respondan a sus necesidades. Y siempre decimos que educación y salud están en el paquete de lo que llamaríamos inversiones sociales, pero nosotros hemos querido ponerlo también en el área de inversiones privadas. ¿Y por qué? Bueno, porque la verdad es que sin una inversión importante privada en el sector, en estos dos sectores que les acabo de mencionar, es imposible que las condiciones que tenemos el país podamos salir adelante. Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. Así que estas son dos áreas que hay que tener siempre muy presente para el rescate de un país. Sin su gente no hay desarrollo productivo. Sin la gente no hay futuro del país. Así que la gente siempre que tiene que estar de primero en nuestro, o como eje central de nuestro pensamiento. Sabemos que hay un sistema de salud totalmente colapsado, 50% es increíble lo que es estar en los Estados Unidos, no me sale operating room, los cuartos de cirugía, Dios, están cerrados, 30% de las camas están no disponibles, en fin, el desabastecimiento de medicinas y equipos es enorme. Y esto es simplemente, lastimosamente, por falta de inversión y mal manejo de fondos. Entonces, en este caso, la idea es nuevamente privatizar desde las estructuras hasta las dinámicas de funcionamiento. Tú puedes mantener a un hospital público, pero puede que la gerencia sea privada si la hace más eficiente y generar realmente un esquema de atención nacional que sea eficiente. En este sentido, hay unos planes claramente establecidos en el sector salud, sobre todo para atender ese acumulado que hay de cirugías, etcétera, que requiere la población, pero a su vez una inversión que permita una inversión creciente en salud que ha sido totalmente desatendida, a la par de permitir al sector privado participar en actividades tradicionales como lo que es la oferta de servicios y equipamiento, pero también en temas como la telemedicina, que nos va a permitir atender sobre todo a poblaciones alejadas de los circuitos urbanos. Como les decía, el tema de salud es otro tema de gran preocupación para nosotros, pues como les decía, sin salud, sin educación no hay futuro, pero estamos claros que este es un sistema que ha colapsado. Cuando no es porque los jóvenes, los niños no pueden ir a la escuela por falta de transporte o simplemente no tienen fuerza porque están desnutridos, nuestros niños realmente tienen el tema del aprendizaje es pésimo, en fin, la ausencia de maestros por cuestiones salariales y por supuesto la educación que estos niños están recibiendo no es la que queremos para ellos, porque una pobre educación mantiene la pobreza donde está. Entonces tenemos que priorizar definitivamente el gasto en salud. Está planteado un sistema de voucher para atender a nivel nacional toda la educación y, por supuesto, la participación privada para el desarrollo y aumento de la potencialidad
de la educación en el país. Aquí tienen ustedes el tamaño de la inversión en educación o del mercado potencial que tendríamos solamente hasta la edad de lo que llamamos K-12, ¿no? Primario y bachillerato. Y aquí hay también un desarrollo muy específico en el sector de lo que hay que recuperar en las escuelas, o sea, hay un análisis de cuántas escuelas son, cómo se tienen que recuperar, pero también cuántas hay que construir, porque es un tema que por años ha sido totalmente abandonado. Finalmente, el tema de los servicios financieros. Normalmente hablamos de cuál ha sido la contracción de la economía venezolana, ya hablamos de un 70%, del 14 en adelante, pero déjenme decirle que el sector financiero, particularmente el bancario, se contrajo muchísimo más. Como dato, simplemente les digo que para este primer trimestre el tamaño el total de los activos bancarios llegaba a un poco más de 10 billones de dólares, cuando en el 2012 teníamos 152 billones. Entonces, dense cuenta de la contracción profunda que este sector ha tenido, no solamente porque colapsó la economía nacional, sino porque este sector ha sido utilizado como mecanismo de políticas de represión financiera, o sea, el aumento de las reservas, las tasas de interés negativas, el control del crédito y el control a todas las actividades que ha tenido que tener la banca ha sido enorme. Por lo tanto, la reducción de tamaño de este sector es mucho más importante. En este sentido, es importante, obviamente, que en la medida que se va recuperando la economía, de forma natural, el sistema financiero se va a ir recuperando, pero también hay que eliminar todo ese conjunto de políticas que la han contraído sustancialmente, como fueron el tema de las tasas de interés o de las reservas o el control de los créditos. De igual manera, hay que desarrollar el mercado de capitales, expandir el crédito y relanzar todo lo que llamaríamos el mundo del equity funds y que se va a ir desarrollando en la medida que la economía vaya avanzando. En este sentido, estamos hablando de un mercado de un mercado acumulado en 15 años de 150 billones de dólares, y esto simplemente a partir de las mismas actividades y actores que tenemos en el presente. Olvidé señalar que aquí también hay está planteada la privatización de los bancos hoy en día en manos del Estado. Finalmente, el último grupo o el último clúster que trabajamos, que hemos llamado de economía diversificada, es que definitivamente hay muchas otras áreas que tiene el país que pueden crecer a tasas importantes, y entre ellas hemos destacado el mercado inmobiliario, que sabemos que, dada la ausencia de derechos de propiedad, cómo se va a desarrollar el mercado inmobiliario. A su vez, tenemos una depresión del mismo por la emigración masiva, la restricción del uso de moneda dura para hacer algunos contratos y un conjunto de regulaciones que definitivamente lo asfixiaron. Nada más yo diría que con fortalecer los derechos de propiedad, este mercado va a ver la luz, pero a su vez eliminar esas regulaciones perniciosas que se fueron generando, permitir el uso de la divisa dura para ciertos contratos y estimular la emergencia de un mercado hipotecario. Definitivamente, otro elemento que tenemos pendiente es la formalización de enormes cantidades de unidades de vivienda y de terrenos que han quedado en el aire en estos años, no solamente por aquellos que fueron confiscados que hay que revisar, sino en general aquellos espacios que mucha gente ha vivido en ellos por muchos años, pero que formalmente no les pertenecen. La formalización de la propiedad
puede significar un enorme impulso, no solamente que acompañaría, que también sería apoyado por un aumento en el financiamiento, porque ahora tendrías garantías que ofrecer, pero además potenciaría las capacidades que los pequeños y microempresarios podrían tener para crecer. Sabemos que a nivel mundial el microempresario, entre el micro y el pequeño empresario representan más del 90% de las empresas a nivel mundial. Es el centro de atención de todas las finanzas globales y uno de los elementos medulares es la garantía. La formalización de la propiedad puede potenciar todo este mercado. De más está decir que después, nada más que eliminar una serie de regulaciones, el mercado de renta se impulsaría enormemente, que en este momento el mercado de renta tiene mucho temor de salir al mercado por la ausencia de derechos de propiedad, así como el desarrollo de nuevas construcciones, con lo que ello significa para el mercado de la construcción. El tema de los servicios profesionales naturalmente se contrajo en la medida que la economía cayó, pero a su vez esto tuvo un impacto negativo mayor producto de la falta de telecomunicaciones, puesto que este es un sector dependiente profundamente de ellos. Definitivamente las reformas que se vayan a hacer desde el punto de vista regulatorios van a permitir no solamente el desarrollo de servicios profesionales dentro del país, sino en conexión con la diáspora, favoreciendo un relacionamiento y aprovechamiento de la ubicación de esta diáspora en distintos países. En este caso, asumimos, digamos, esta oportunidad de mercado tomando en consideración el peso que este sector tiene en países vecinos, como puede ser Colombia o incluso Costa Rica. Y lo hicimos a nivel, digamos, a diferentes niveles de crecimiento o de participación en el GDP, en el Producto Nacional. Siempre he creído que Venezuela tiene un enorme potencial en este sentido y aquí creo particularmente que en el tema de los servicios profesionales la diáspora tiene un rol particularmente importante que ofrecer. En el tema de turismo siempre digo que Venezuela es un gigante dormido, porque realmente cuando uno ve en nuestras costas el número de islas, nuestros diferentes climas, lo que es la selva, el clima de sabana, montaña, una población abierta y amigable, más todo el desarrollo cultural y que se pueda dar, bueno, pues el potencial de turismo en Venezuela es definitivamente enorme. Los expertos en esta área nos hablan de desarrollar un conjunto de, digamos, un portafolio diversificado en el tema de turismo, que incluye desde el turismo tradicional de lo que llamaríamos sol y arena, hasta el turismo de aventura, de posadas, el cultural y también el de investigación y biodiversidad. Entonces, esa combinación de elementos podrían permitir un desarrollo importante de este sector, que a su vez es un sector que absorbe muchísima mano de obra, lo cual a su vez es una ventaja muy particular en nuestras condiciones. Y finalmente el tema de la agricultura, en el cual definitivamente tenemos una enorme potencialidad en territorio, pero cuando nosotros vamos a ver el nivel de producción y exportación por hectárea de nuestro país comparado con nuestros vecinos, por ejemplo Colombia, nos damos cuenta que tenemos muchísimo, pero es enorme el potencial que cubrir.
Entonces, en el caso de Venezuela, hoy en día hablamos de exportaciones de $27 por hectárea, cuando en el caso, por ejemplo, de Colombia es de 263. Por eso es que ustedes ven acá que únicamente cubriendo el gap podemos superar los 45 billones de dólares en un periodo de 15 años. Entonces, obviamente que aquí hay que privatizar las empresas que fueron confiscadas por el Estado, liberalizar el tema regulatorio para que la participación privada pueda darse debidamente y permitir el desarrollo de todos aquellos sectores que definitivamente tenemos potencial y en particular se ha hablado de algunos nichos como café, cacao, frutas tropicales, bebidas alcohólicas y todo lo que tiene que ver con acuacultura. Además de estas potencialidades que hemos visto a nivel de cada uno de los sectores, quisiera destacar que el programa tiene también una agenda transversal para desarrollar o promover la innovación y el desarrollo tecnológico a través de los sectores. Esto a través de una relación adecuada entre empresa, gobierno y lo que llamaríamos centros de investigación o universidades, donde esa relación entre este triángulo no se dé por tensión, sino se dé por sociedad compartida favoreciendo sinergias. Se necesita los tres para que la innovación pueda realmente desarrollarse, porque se requiere inversión, pero se requieren normas y se requiere definitivamente talento humano. Entonces, la idea nuestra es que pasemos de ser un hub, un país basado en un hub, basado en recursos, para pasar a ser un hub basado en conocimiento. Y para que ello se dé, tenemos que favorecer este triángulo virtuoso de innovación, ciencia y tecnología. Como siempre me gusta cerrar es señalando que definitivamente el desarrollo y el crecimiento que se presenta desde un punto de vista de la oportunidad que ofrece Venezuela es enorme y en la medida que, como en toda inversión, entras antes, pues tienes mayores tasas y acumulados que generar. Hay sectores que van, en términos generales, todos los sectores van a crecer a tasas importantes y en momentos de alta incertidumbre global, Venezuela también se presenta como una posibilidad de equilibrar esos portafolios de inversión e impactar en crecimiento sus tasas de rentabilidad. Entonces, Venezuela definitivamente ofrece una enorme potencialidad económica, una enorme potencialidad geoestratégica, de ahí la relevancia por el restablecimiento de la democracia en nuestro país, puesto que es la única forma que esta potencialidad se pueda concretar. Muchísimas gracias a todos ustedes por su gentil atención. Bueno, muchas gracias a ti, Levi, porque sobre todo porque en los momentos en que estamos, que todo el mundo lo que habla es del desastre de país, del país que está en ruinas, que el país tal, tú nos aportas una visión de un potencial extraordinario que tiene, como tú lo dijiste al final, un requisito fundamental, restaurar la democracia. Así que muchas gracias y vamos entonces a pasar al periodo de respuestas de las preguntas del chat. La pregunta te dice, ¿la atracción de inversión extranjera directa en cada uno de los 12 sectores de alto valor puede causar la sobrevaluación del bolívar y el desplazamiento de los bienes agroindustrias, manufactura y cría? ¿Cómo se plantea el plan evitar la sobrevaluación de la moneda o la enfermedad holandesa? Mira, Luis Xavier tiene definitivamente en ese sentido una preocupación muy válida. Es un tema que hemos considerado, pero quiero destacar primero dos cosas. En este momento,
Venezuela está en una situación de tan profunda caída que es mucho lo que hay que invertir y crecer para que, digamos, nos pongamos en este momento a, como diría, dosificar el crecimiento. Todo lo contrario, nosotros en este momento necesitamos una dosis importante de crecimiento. Y en segundo lugar, el modelo nuestro ha planteado claramente que vamos a mantener el bimonetarismo. Y en ese sentido, si bien es cierto, esto va a permitir, sobre todo al inicio el bimonetarismo, va a permitir darle un piso al inversionista de seguridad, porque sabe que lo que invierte y lo que extrae de su inversión es en una moneda dura y que no se va a estar devaluando inicialmente como en este momento que lamentablemente el bolívar ha dejado de ser moneda de reserva naturalmente porque no tiene valor. Entonces, yo creo que ese nivel de inversión inicial es indispensable para sacar a Venezuela del foso en el que estamos. Y como en todo proceso de inversión masiva, las mismas pueden ser mayores en determinados momentos y luego en otros niveles. Y eso lo va dando el propio mercado, lo va dosificando, porque si tú ves que no rinde, pues nadie va a venir. Pero es que en este momento nosotros tenemos un espacio enorme para invertir, para crecer, para absorber mano de obra, para generar empleo. O sea, aquí no es que hay posibilidades únicamente, también hay necesidades del otro lado para que esto suceda. Venezuela tiene una de las presiones tributarias petroleras más altas del mundo, 94%. El promedio internacional es 59%. ¿Cómo plantea el plan compatibilizar la necesidad de ingreso fiscal petrolero para equilibrar las cuentas fiscales con la necesidad de reducir la presión tributaria petrolera para atraer inversiones? CAPEX. Ok, fíjense, nosotros tenemos que pensar a largo plazo y no podemos pensar únicamente en la necesidad fiscal del corto plazo. Mucho más importante es atraer inversiones que puedan generar empleo y bienestar a la persona que incrementar las tasas fiscales para desarrollar, fortalecer a un fisco que no va a poder en una primera etapa atender el conjunto de necesidades acumuladas por 25 años de abandono que ha tenido el socialismo del siglo XXI. Entonces tenemos que desarrollar una capacidad privada de inversión que genere empleo y gracias a eso es que vamos a incrementar la recaudación fiscal. No es por tasa, sino por volumen y generación de producto. Entonces, como todo en la vida, tú puedes subir mucho la tasa con poco nivel de inversión o tienes menos tasas, pero tienes mayores niveles de inversión y de generación de empleo. Y nuestra mirada es la segunda vía. Doctora Levy, llegó el día D. Comenzaron a llegar los retornados por miles, aviones full de hijos buscando a sus hermanos, sus madres, sus abuelas que dejaron cuando se fueron. Se abrazaron, celebraron, se acabaron los dólares que trajeron y ahora, ¿dónde voy a trabajar? ¿Cuáles fuentes de trabajo han identificado para comenzar a darle trabajo a esos retornados que necesitan dinero para mantener a sus familias porque ya no habrá remesas? Justamente por eso insisto en la importancia de la atracción de la inversión y la generación de puestos de trabajo. Y no hablo de que estos puestos de trabajo van a ser generados por un fisco, no. Estos tienen que ser generados por la inversión privada, como ha debido ser siempre. Tenemos que desarrollar nuestras industrias, rescatar las que tenemos que puedan ser rescatadas, pero se desarrollarán otras que serán necesarias para la nueva Venezuela. Es decir, cuando yo hablo, si en este mismo momento
en este mismo momento de enorme tragedia nacional, la gente trabaja a partir de lo que puede. Imaginémonos lo que sería si tenemos, si tenemos cierta estabilidad política, tenemos seguridad de inversión porque tenemos claridad en los derechos de propiedad, tenemos la posibilidad de atraer capitales, tenemos un sistema financiero que tendríamos a la mano que estaría apoyándonos, entonces sí podríamos invertir, sí podríamos crecer. Nadie se atreve a invertir y aumentar puestos de empleo hoy en día, pero sería muy distinto, será muy distinto cuando estemos en democracia, porque tú sabes que tienes un mercado potencial interno y externo que es enorme. Entonces, no te voy a decir cuáles van a ser los primeros puestos de trabajo a generar, las primeras áreas de servicio y de inversión que se generen. Esos van a ser los principales. Y es más, yo siempre he creído que el inversionista nacional va a ser justamente el que pueda reaccionar primero, porque está en el mercado. Luego vendrán las grandes industrias a invertir en determinados sectores, pero hay muchos sectores de los que están ya en el país que van a ser los que reaccionarán primero y que verán la posibilidad de que en un ambiente normal, política, económica y socialmente puedan crecer. La presentación de cada sector se encuentra a 30.000 pies de altura. Entiende que el formato no permite ir a más detalle. ¿Es posible obtener los estudios de premisas y flujos de caja para la estimación de los montos establecidos? ¿Se tiene un cronograma de aplicación dado los tiempos de activación de los servicios energéticos para poder suplir esos sectores? ¿Se ha estudiado alternativas de capital inicial no provenientes de instituciones multilaterales? Okay. Este no es un estudio desarrollado a partir de flujos de caja y capital de inversión requerido en cada uno de ellos. Este es un modelo diferente donde se ha planteado cuál es el mercado de oportunidades que tendría si la economía crece en este sentido y se mantienen los porcentajes, llamémosles, en el producto o en el caso de petróleo, tantos barriles, llevamos a tanto, etcétera. Es decir, esto no es un proyecto de inversión en cada área. Sin embargo, cada una de estas áreas tiene sus proyectos de inversión, tiene claridad de qué es lo que hay que hacer. En el sector petrolero lo tienen, en el sector de energía lo tienen, en el sector de vialidad e infraestructura lo hay. Las inversiones en el sector turismo son de otra índole, son mucho más diversos porque el portafolio en turismo es distinto, es mucho más diverso. No es lo mismo construir un hotel muy grande, por ejemplo, a orillas de una playa, que desarrollar una red de posadas para turismo de aventura. Entonces, cada negocio tiene sus particularidades. Definitivamente que el tema energético y en general el tema de los servicios básicos, que por cierto, en la presentación que les hice no está agua y saneamiento, que también es vital y en el que hay unos planes muy importantes, pero todo lo que es agua y saneamiento, electricidad, vialidad, infraestructura en términos generales, no solamente la vialidad, salud y educación, son elementos medulares para cualquier país. O sea, y esto está claramente concebido así como también el tema de seguridad, que no lo he considerado en esta presentación. Es decir, sí hay claridad de cuáles son las urgencias, cuáles son los esquemas a los cuales hay que invertir primero y después, pero también estamos desarrollando un modelo en el que la participación privada es muy importante. Esto no es un modelo desarrollado a partir de un Estado controlador, al contrario, este es en un llamado de sociedad público-privada, digamos de participación público-privada, donde el Estado pone las claras condiciones, las reglas del juego y el sector privado invierte. Entonces, esto es lo que hemos llamado un modelo de economía de mercado y democrático.
El problema del sector educación a los tres niveles en Venezuela es inmenso. Soy profesor universitario. Aunque se puede establecer un plan para la recuperación, las pérdidas del plantel docente son inmensas. Han fallecido muchísimos colegas fuera y dentro del país que podían orientar, por lo que perdimos mucha experticia. Los jóvenes carecen de la experiencia necesaria que se ha pensado para superar. Los jóvenes carecen de la experiencia necesaria. ¿Qué se ha pensado para superar esta situación? ¿Se ha tomado en cuenta la experticia de la diáspora dispuesta a colaborar? Aún con eso, se tiene claro que cualquier plan a considerar tomaría décadas para recobrar los niveles del sistema educativo que teníamos a principios de siglo. Cuando nosotros hablamos de atender al sector educación, en primer lugar quiero decir que hay un grupo de profesionales expertos en el área de educación que se han dedicado a analizar este tema y que son conscientes de las debilidades que el sector tiene en todos sus niveles. O sea, no estamos hablando de algo que ninguno de nosotros conozcamos. Yo también soy docente universitaria y soy consciente de la realidad que hemos vivido en el país y cómo nos llegaban los chicos, con qué formación nos llegaban del bachillerato, etcétera. Y estoy hablando quizás los que llegaban hasta la universidad, no todos los que se quedaban en el camino. Y todos estamos claros de cuál es el nivel que un niño que tiene 10 años, lamentablemente hoy en día en un 70% no sabe, no tiene comprensión lectora. O sea, estamos muy conscientes de esa realidad. Y cuando nosotros hablamos del rescate de la educación, no nos referimos a ese rescate de ese modelo que teníamos a mediados del siglo XX que funcionaba. Tenemos que darnos cuenta que no lo podemos rescatar tal y como era, sino tal y como tiene que ser, apoyándonos en nuevas tecnologías, o la educación a distancia, donde podemos tener proyecciones y, por ejemplo, charlas magistrales a distancia de un profesor, donde tenemos que fortalecer la educación de los docentes. Y claro que esto no se va a hacer, esto no es soplar y hacer botella y que se va a hacer en 2 días. Ya tenemos más de 2 décadas de abandono. Yo creo que nadie en su sano juicio pretende que la primera semana todo funcione perfectamente. O sea, es realmente incoherente, estando consciente del grado de deterioro que se va a hacer instantáneamente. Pero si tú tienes un plan de rescate y tienes claridad de los objetivos y las formas de hacerla, desde el primer momento tú vas a poder sentir cómo se está atendiendo el problema. Y eso es parte de lo que queremos transmitir. Hay grupos importantes de profesionales que han estado revisando profundamente cada uno de los sectores y sabe qué es lo que hay que hacer en todos ellos. Y eso es muy importante. Lo más difícil de lo que se viene es el primer año. ¿Cómo se piensa encarar ese tiempo? Uno puede ver ese primer año como el más difícil o el que también tiene la mayor luna de miel. Y creo que en ese sentido uno puede y tiene que ser muy claro con la población. Yo creo que la población venezolana es muy consciente de las condiciones que está viviendo y también es muy consciente que sin una participación activa de muchos sectores, el rescate no va a ser inmediato, pero también creo que está consciente de la necesidad de superar esta dificultad. Si en estos momentos tan difíciles la sociedad todavía se mantiene firme y de pie, imaginémonos el apoyo que tendremos cuando tengamos el cambio y la población sienta que por lo menos esté libre, que no le estén persiguiendo, que definitivamente puede invertir, que no le van a quitar sus activos, que va a poder trabajar, que no va a tener un Estado persecutor, sino promotor. Entonces yo creo que todo eso también tenemos que concebirlo.
Como todo en la vida, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. No cabe duda que está a la mitad. Pero lo que sí creo es que la voluntad de rescate del pueblo venezolano no puede ser considerada un elemento baladí. ¿Cómo se maneja en los modelos de proyección los tiempos de cambios legislativos y jurídicos para hacer posible la inversión privada? ¿Cómo se garantiza una continuidad legal y jurídica para mantener a los inversionistas conectados a Venezuela? En algunos casos, las reformas, o sea, los expertos en cada área han revisado aquellos elementos que son determinantes como barreras en sus sectores. Y en algunos casos son reformas muy puntuales, en otros se requieren reformas más profundas. Ambos han sido considerados, tanto los de muy corto plazo para reactivar un mercado rápidamente, como aquellos que requieren reformas más profundas. Entonces, en algunos casos será a través de esos cambios puntuales para activar rápido y en otros ya hay también algunas reformas planteadas más profundas. En su opinión, ¿qué es más rentable, la industria petrolera o el turismo? No sé por qué tenemos que escoger si los podemos tener a ambos. Ok, Hay inversionistas que invertirán en petróleo y otros invertirán en turismo. Ambos bienvenidos. bueno, aquí hay una exposición bastante larga, pero déjame leértela porque al final está la pregunta. Proyectos para diversificar la economía y convertir al país en uno altamente industrializado. Fabricación de unidades flotantes de producción, miles de puestos de trabajo. Reactivar la construcción de la red ferroviaria, miles de puestos de trabajo. Instalación de data center en el país. Promover la instalación de fabricación de piezas de acero con impresión 3D, industria aeroespacial para piezas de aviones, etcétera, etcétera, industria farmacéutica, fomentar la producción nacional de medicamentos, etcétera. ¿Qué le parece a usted esas ideas que son realizables? En un país con Estado de Derecho y abierto a la inversión, esas y todas las demás son realizables. Todos los inversionistas que quieran desarrollarse en esas áreas, no importa, yo no sé lo que son unidades flotantes, o sea, yo no conozco obviamente cada una de las áreas que han sido ahí mencionadas, pero si hay un inversionista que quiere desarrollar el área aeroespacial, ¿quién le va a decir que no? Al contrario, bienvenido. Desarrolla el sector aeroespacial en nuestro país. Bienvenido. ¿Puede darnos más detalles sobre la metodología de diseño utilizada para el plan de desarrollo presentado? Como les dije al comienzo, varía un poco. Por ejemplo, en todos casos tratamos de utilizar lo que nosotros hemos llamado proyecciones conservadoras. En el caso de petróleo lo hicimos a partir de un análisis partiendo de menos de 1 millón en este momento de barriles para llevarlo en el año 10 a 3 millones, para llevarlo en el año 15 a 4.7. Esto nos da una tasa de crecimiento y luego cada uno de los valores de cada uno de esos años se lleva a un valor presente con un descuento del 10%. Eso se hizo también en otros sectores, pero naturalmente con la producción de cada uno de ellos. En algunos casos que no contábamos con esas potencialidades de producción específica por el sector, se proyectó el peso que tendría en el producto en función de lo que tradicionalmente tenía. Por ejemplo, en el sector inmobiliario tradicionalmente había tenido un peso en el país del 10%. Hoy tiene un peso menos del 5%, entonces se llegó al 10%, proyectado en esos 15 años, pero y luego se hizo el descuento correspondiente del 10%. Y en el caso agrícola se hizo a partir de
la posibilidad de cubrir o de llevar la capacidad exportadora del país a un nivel equivalente a lo que podría tener un país como Colombia. O en el caso de turismo, se utilizó lo que gasta un turista en Colombia, o se analizó lo que gasta un turista anualmente en Colombia o lo que gasta en República Dominicana. Por cierto que se puso más bajo inclusive que lo que gasta en Colombia, que era más de 2.500, se puso en 2.000 y se proyectó nuevamente por el número de turistas que se podían generar a lo largo del desarrollo de la industria turística en estos 15 años. En realidad, las proyecciones, aunque ustedes quizás no lo leían, el detalle metodológico está al ladito derecho de cada una en el lado derecho inferior está toda la explicación, o cuánto era lo que había que invertir por paciente, o cuánto había que invertir por estudiante, etcétera, etcétera. Pero no es un plan de inversión propiamente dicho que tiene un monto que vamos a tener, cuál es el flujo de caja, no. Eso lo tienen los sectores, cada uno de ellos. Aquí lo que hemos tratado de mostrar es ese potencial que hay en las diferentes áreas. Y como yo siempre digo, hablando con los inversionistas, este no es un mercado simplemente para estar peleándose, arañando la superficie. Este es un mercado con una enorme profundidad, una enorme potencialidad. Por lo tanto, bien vale la pena apoyar en esa democratización del país porque va a ser un beneficio para todos. ¿Tiene algún plan concreto y urgente para mejorar el salario, las pensiones y el salario mínimo? Mira, esa es otra preocupación que tenemos definitivamente todos, y eso es parte del análisis macroeconómico y el apoyo que se va a pedir a los organismos multilaterales en el corto plazo para que poco a poco podamos atender a esa población que lamentablemente ha sido dejada en un grado de vulnerabilidad enorme, porque tampoco la podemos abandonar, ni mucho menos, y tratar de llevar a la mayor cantidad posible al mercado de trabajo para que pueda funcionar debidamente y no tenga que vivir simplemente de un programa de apoyo temporal o que quizás a veces no es tan temporal. Aquí viene otra pregunta larga, Sara. ¿Cómo ve usted la idea de concretar un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para que apoyen en la recuperación de la democracia en Venezuela y garantizar la gobernabilidad? Y que Venezuela le permita a las empresas americanas venir a la faja del Orinoco, producir los crudos pesados que necesitan las refinerías del Golfo de América, y adicionalmente Venezuela puede ofrecer firmar un acuerdo bilateral de libre comercio para afianzar los lazos, brindarle garantía a los inversionistas y facilitar los flujos de dineros multilaterales. ¿Pudiera abundar una respuesta de cómo se ve esta propuesta? Si le parece bien, pudiera llevarla al comité donde usted participa y llevarla al presidente Edmundo González y a la vicepresidenta electa María Corina Machado. Yo puedo llevar el planteamiento a las personas con todo gusto, no puedo responder al respecto porque tampoco tenemos detalles, como todos decimos en los acuerdos y en el demonio está en los detalles, ¿no? Entonces habría que ver exactamente qué es lo que diría ese acuerdo. Lo que sí quiero señalar es que cuando nosotros hablamos de abrirnos al mercado, nos referimos a todos los inversionistas del mundo. Entonces, bueno, uno puede establecer acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, ¿por qué no? Perfectamente lo hemos tenido históricamente a lo largo del tiempo, y habrá que ver cómo lo establecemos, dadas las condiciones que hoy en día tiene el país y cómo estaría establecido ese acuerdo bilateral que el señor nos plantea.
Así que no puedo plantear nada más al respecto. ¿Se ha considerado la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos para establecer bases militares que le den una estabilidad rápida a la democracia en Venezuela y esas bases militares también le darían ingresos? Bueno, puede que sea interesante considerar eso, pero vuelvo y repito, ahí el detalle está el demonio está en los detalles y habrá que evaluar si esto es conveniente o no para el país si se llegara a plantear. Aquí hay una observación pero que creo que es una pregunta en el fondo. Este, ¿Por qué no se consideraron la producción de oro, vidrio, coltán, uranio y otros materiales en el desarrollo, en el plan La de... presentación. Ajá. No, bueno, y tampoco está refinería, tampoco está telecomunicaciones, tampoco está la petroquímica, y yo podría poner miles de otros sectores que no están. Simplemente son los primeros 12 que pudimos ofrecer, llamémosle de la mejor, con mayor sustento y que nos parecieron importantes mostrar. Pero imagínense refinería y petroquímica que no están y telecomunicaciones a quien no se le ocurre incorporarla. Entonces, pero así nos pasaríamos eternamente incorporando y entonces ustedes se dormirían con la presentación, porque entonces no sé cuántas láminas tendría. En todo caso, lo que sí me parece importante rescatar de lo que nos señala es de la cantidad de otras áreas de inversión que se abren en una Venezuela democrática, que tenga derechos de propiedad, que se respete el Estado de Derecho. Todas las áreas se abren, todas las áreas se convierten en espacios de crecimiento, de generación de empleo, de bienestar para la población. Entonces, justamente lo que tenemos es que dar el cambio político para que esto se pueda dar. Lo demás, bueno, son lo que llaman growing pains. Ya nos vendrán los dolores de cabeza cuando estemos ahí, pero primero tenemos que estar ahí. Ok, bueno, ¿se ha contemplado la participación accionaria de los trabajadores y del público en general en las empresas mixtas dentro del programa de privatización al mejor estilo de 1991 de la CanTV a fin de usar la industria petrolera para la conformación de una sociedad inversionista y ahorrista y ampliar el mercado bursátil? Eso es una estrategia que siempre está presente en los procesos de privatización, sobre todo cuando hay importantes pasivos laborales, como los hay en el caso venezolano. Y definitivamente eso está presente, pero no, digamos, puedo decir para cada área en particular. Eso dependerá del proceso de privatización en particular de cada una de las empresas que se considere. Bueno, con esto sí se cierran las preguntas del chat porque no hay más ninguna ahorita y vamos a pasar al derecho de palabra. Les recordamos que es un minuto estrictamente. Si tienen exposiciones más largas, por favor, guárdenlas para la sobremesa. Tiene la palabra José Manuel Cuadra. José Manuel Andrade Cuadra, buenas tardes, buenos días a la audiencia. Yo simplemente quisiera solicitar algunas clarificaciones sobre algunas cosas que se dijeron con respecto a el papel del Banco Central de Venezuela y la doble moneda y el uso de instituciones multilaterales para la obtención de capital semilla. Estas dos áreas son áreas de contención política bastante fuertes en el país y quisiera saber cuál es la visualización que ustedes tienen de ellas desde el punto de vista de la viabilidad del proyecto que están presentando. Eh, Cuando hablas de contención política, ¿a qué te refieres, por favor? Bueno, la gente, por ejemplo, decir que el Banco Central de Venezuela es una institución que, que ya ha dejado de tener un valor en la economía y se ha convertido en un modelo
de perdición económica, inclusive si se levantan las restricciones regulatorias actuales que son realmente leoninas. Entonces, bueno, o sea, hay que tener un banco central que emita bolívares cuando puedo dejar a la economía simplemente en moneda internacional. Esa es la parte de contención. La gente puede no estar o puede estar de acuerdo con esa, pero es una discusión profunda. Y lo otro es el uso de organismos multilaterales que siempre ponen condiciones macroeconómicas bastante restrictivas y para el desarrollo económico del país, por más que estemos hablando de inversiones privadas, nunca en la historia del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o este, el Banco Interamericano de Desarrollo han sido condiciones de permitir mucha amplitud a la economía para poder ser atendida. Entonces, la pregunta es, o la observación es, si se han considerado otras alternativas diferentes a organismos multilaterales. Ok, bueno, en primer lugar, cuando yo hablé de bimonetarismo, yo en ningún momento planteé que se iba a cerrar el Banco Central, pero sí dejamos claro esto porque sabemos, o sea, yo soy consciente de que hay una discusión, hay un grupo de personas a nivel nacional que se plantea que entremos en una dolarización abierta, mientras que hay otro grupo de personas que dicen que hay que centrarse en la desdolarización de la economía y rescatar al bolívar. Yo te puedo decir que yo me he planteado, me he ubicado en ambos elementos, me he puesto a analizar, te estoy hablando a título profesional, y siempre nuestro planteamiento es de mantener ambas monedas, porque en primer lugar, la economía venezolana, si nosotros entramos en un proceso de desdolarización en este momento, vamos a tener que hacer una inyección continua de recursos para rescatar a nuestra moneda. Porque lamentablemente en este momento la gente es una papa caliente. Bolívar que te llega, bolívar que tratas de salir de él. Entonces, rescatar nuestra moneda en este momento puede ser un drenaje de recursos demasiado importante. Yo siempre he creído que el fortalecimiento del bolívar debe ser el resultado del éxito económico y no la política deliberada de invertir para rescatarlo. Y es por eso que siempre he insistido en el tema del bimonetarismo, porque en este momento nos da esa estabilidad y ese piso para atraer la inversión que nos va a permitir la creación de puestos de trabajo y el rescate de la economía. Eso en primer lugar, y digo esto porque eso no implica necesaria ni mucho menos la eliminación del Banco Central, porque el bolívar seguiría funcionando. Y en cuanto a la participación de los organismos multilaterales, yo sé que a ninguno nos gusta que nos pongan restricciones, pero nosotros tenemos una importante deuda que reestructurar y eso es un compromiso que tenemos que honrar. Y hay que sentarse con quienes nos pueden dar, con todos a quienes le debemos, hay que sentarse y llegar a un acuerdo de reestructuración. Y hay que llegar a un debido apoyo y aval de ciertos algunos organismos, de forma tal que nos permita también solicitar unos fondos que quizás no van a venir por el sector privado y el Estado no los tiene en este momento, está quebrado y hay que mostrar debidamente la necesidad de esa inversión social para que el rescate se pueda dar. Usted me dice que este es un programa contractivo. Bueno, más contraído que está el gasto público en este momento en Venezuela, es difícil. Así que, ¿cómo se va a contraer más?
de que tienen que haber restricciones. Bueno, claro que hay restricciones. Usted no puede estar gastando más de lo que le entra y así sucesivamente. Pero eso también nos permite poner un orden a las finanzas públicas que en este momento son de una enorme opacidad. Entonces, yo no veo el tema de la solicitud de apoyo a los organismos internacionales como un problema, sino como un elemento de necesidad, pero además de forma adecuada. Porque si hecho bien, puede ser y debe ser considerado como lo que un apoyo para el rescate. Ok, bueno, entonces aquí hay una última pregunta de Pedro Figueroa y con ella pasamos a la sobremesa. Adelante, Pedro. ¿Me escucha, Eduardo? Perfectamente. Felicitaciones, colega Sari. Un resumen tan técnico y tan empresarial y de tan amplia cobertura. Sinceramente no tengo palabras para felicitarla. Ay, Le gracias. agradezco mucho sus comentarios a mis preguntas. En el sector gas, ¿qué haremos con los 8,7 billones de pies cúbicos estimados? ¿Seguiremos quemándolo y No, botando al aire? ¿Piensa usted que un Value Added Approach a través de la petroquímica reduciría nuestra necesidad de producción y exportación de petróleo crudo a solo 2 millones de barriles brutos y su gas asociado para tener el mismo monto de los dólares que teníamos en el 1980 cuando comprobé en varias visitas a petroquímicas de Estados Unidos, uno de esos productos se vendía en $1,700 por barril, cuando el Texas estaba en 28. Y para terminar, ¿usó usted la fórmula de evaluación económica tradicional que usan los países adelantados, heredada por los países en desarrollo, o usó otra más apropiada para los países en desarrollo? La segunda pregunta no se la entiendo, debo decirle con toda honestidad. Como dije cuando expliqué la metodología, es un análisis bastante sencillo, pero claro de cómo se proyecta el tamaño y la potencia de cada una de las actividades. Y en cuanto al tema de gas, definitivamente yo no soy una experta petrolera, obviamente que no queremos que se ventee el gas y se queme, queremos que ese gas o se lleve a la petroquímica o se canalice para atender el gas en los hogares en las zonas urbanas rápidamente, o se exporte a nuestros vecinos y nos genere ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, los expertos petroleros, y aquí estoy rodeada de todos ellos, le pueden dar seguro un análisis mucho más profesional sobre qué valor agregado adecuado se puede hacer. ¿Puedo aclarar la pregunta? Por favor. Este, Nosotros, yo personalmente, desde que me gradué de ingeniero de petróleo en 1956, he utilizado la fórmula que usa PDVSA, que es la misma fórmula que maneja en los Estados Unidos, en la cual no es apropiada para nuestro caso, porque tiene unos CAT muy altos, y entonces no da oportunidad para manejar unos recursos para la parte social. Por eso que yo siempre ando pregonando que tenemos que cambiar esa fórmula, que incluya más la parte social en los componentes de la fórmula. Yo desde que en 1973 he hecho las evaluaciones económicas de muchos proyectos petroleros en Venezuela y siempre he presentado ese problema de que nuestra fórmula no es apropiada para nosotros, para países desarrollados sí. Ok, no, ya entiendo, claro, obviamente no, pero como le dije, nosotros no hicimos esa, porque eso es un análisis interno de cómo se distribuye la inversión dentro del sector, llamémosle, o la industria, y eso no es un elemento que usted vio en los cálculos aquí que les mostré. Eso es algo que a nivel interno definitivamente ustedes como petroleros
sabe mucho mejor que yo. Bueno, vamos a cerrar con José Manuel Andrade. Disculpe de nuevo, gracias por la oportunidad. Usted ha delegado mucha información sobre los proyectos y de los expertos. Cuando se hizo la pregunta sobre los modelos de proyección, Sí, esa pregunta la hice yo, es porque yo estoy muy interesado en conocer cuáles son las premisas para hacer la estimación de los mercados. ¿No? Realmente no estoy esperando un Excel que me diga en Excel, esto fue lo que usé, sino tener un documento de revisión de premisas, de las potencialidades, etcétera, porque usted ha delegado mucha información sobre los expertos, pero resulta que, como usted mismo lo dijo, el diablo está en los detalles. Y esta exposición ya yo la había visto en YouTube, completa, en inglés, con la participación de la señora Machado y el video sobre las potencialidades de Venezuela. Sin embargo, eh, me siguen quedando las mismas dudas. O sea, ¿cuáles son las premisas para pensar que nosotros tenemos esta potencialidad de mercado? Tiempo, José Manuel. Y habiendo trabajado en simulaciones similares para otros encargados por otros entes multilaterales y gubernamentales de otros países, entiendo las dificultades que pueden haber para poder hacer estimaciones en un clima de extrema fugosidad como existe en Venezuela, pero de nuevo, algo tiene que de tener sólido para poder proyectar, y la pregunta es, ¿podríamos compartir esa información? quizá no me expliqué, pero si quieren le puedo mostrar nuevamente algunas de las láminas donde justamente en cada una de ellas, como les decía, se muestra qué es lo que proyecta en cada caso y cómo se proyecta. Y la proyección total, que es la única que podría decir que fue general, que ustedes vieron cuántos llegaríamos, que yo les pongo en 15 años, se triplicaría, etcétera, etcétera. Bueno, ahí sí hubo una proyección de crecimiento a tasas importantes del país para llegar a los niveles que teníamos en el 2012. Disculpe, Es esa exactamente la la proyección que me contención, pero pregunta. en los detalles que usted menciona, como Ajá. la tasa anualizada de crecimiento, como el mercado posible de atención, como el mercado que se tendría en los 15 años, etcétera, todo proviene de algún tipo de proyección establecido con algunas premisas. Esas son las premisas Claro, que estoy claro, preguntando. cada uno de los sectores tiene sus premisas particulares, en el sentido, cuando me refiero, por ejemplo, en el mercado petrolero, estoy diciendo, la premisa es, estamos en menos de 1 millón, vamos a llegar a 3 millones linealmente, no estoy poniendo escalones, en el año 10 y a 4,7 millones de barriles en el año 15. Entonces, esa cantidad multiplicado por tantos dólares del barril que se nos dijo podría ser una proyección adecuada de $70 el barril, y luego descontadas a valor presente todos esos años al 10% nos da los Sí, 420. esa parte está clara y esos son los 30.000 pies de altura. Sin embargo, usted me dice que tiene un crecimiento de 0,5 millones de barriles diarios que hoy tenemos en el país a 3 millones en 10 años. O sea, ¿basado en qué? O sea, eso es lo que estoy preguntando. José ¿Cuáles son Manuel, las José generaciones Manuel, básicas para disculpa, poder decir Perdón, esto es perdón, lo que va a crecer? José Manuel, Exactamente. vamos y con un punto hay de orden. exposiciones, si tú quieres yo te mando, ponme tus datos y yo te mando presentaciones que justifican todo esto y hay exposiciones en detalle y llenas de detalles técnicos de cómo llegar a eso. ¿Cómo no? Le estoy dejando mis datos en el chat. Ok, perfecto.
No, pero sí Bueno, quisiera decir que cuando yo les digo que vamos a llegar a 3 millones, no es porque yo considero que vamos a llegar, sino que los expertos del área me han dicho que eso es perfectamente factible. Y Claro, por pero eso lo que yo utilizamos quiero eso. entender es por qué lo dicen. Esa es la Bueno, bueno, pregunta. bueno, entonces, ok. Entonces le cedo a Eduardo que te mande, por ejemplo, los de cada una de las áreas. En el caso de ellos, la parte sí, sí, petrolera. sí, de eso hay exposiciones completas y yo te puedo dar varias. Sí, Y, bienvenidas y todas las como que me pueden decía, enviar. mira, Si, mira, si y tiene como incluso decía Cantinflas, ahí es poco. si tiene incluso las industrias no nombradas en la presentación, mucho mejor, porque podría yo completar los análisis que he hecho. ¿Cómo no? Bueno, mira, vamos a pasar a la sobremesa No, hay y en dos la sobremesa hay más tiempo para exponer Eduardo, y para preguntar, porque se extiende a 3 minutos. Eduardo, Este, hay dos personas en derecho de palabra. ok. Ah, perdón, Pedro Figueroa. Pedro, es sobre lo mismo. Bueno, mira, yo creo que podemos simplificar esto si lo que entendí es lo que le pasa a enviar a José Manuel, responde mi pregunta para que me lo envíe a mí también. Pero de todas maneras, quisiera que la colega Sari me diga, usted hizo las evaluaciones económicas de estos diferentes sectores o alguien más, quien sea que lo hizo, tuvo que usar una fórmula de evaluación económica. Que por cierto, claro, es diferente dependiendo del sector, si es petróleo, si es lo que sea. Pero ha sido tradicional la costumbre de que los países en desarrollo utilizan las fórmulas que usan los inversores, que normalmente son americanos, y en este caso del litio son los chinos también, ¿no? Entonces, no se preocupan tanto por darle mayor valor agregado a su producto. En el caso del triángulo de litio, por ejemplo, Bolivia, Argentina y Chile usan las fórmulas internacionales, ¿no? Y entonces, en cambio Perú, que acaba de conseguir un gran yacimiento de litio, no en el mismo sitio, más distante, Pedro. decidió no hacer eso, decidió darle valor agregado, no vender litio bruto, sino vender baterías de litio. Ok. Perfectamente, esas son estrategias de producción e inversión diferentes. No es lo mismo invertir en exportación de un mineral que la decisión de invertir en su valor agregado. Pero volvemos a lo mismo. Creo que en este momento lo que hemos querido mostrar es la potencialidad de cada área. Y en cada una de esas áreas, como si nosotros no exportáramos petróleo, todo lo refináramos o todo lo mandáramos a la petroquímica y no exportáramos el petróleo. Son estrategias, pero lo que estábamos mostrando era, por ejemplo, en exportación, cuánto podríamos tener en ese sector, o, en petróleo o en gas, etcétera. Y que, como les dije, no está petroquímica, no está refinería, que también son otras áreas muy importantes, no porque no se quieran desarrollar, sino simplemente no se incorporaron en esta presentación. Pero en el caso de la petroquímica es Pedro, muy por favor, importante. Pedro, si quieres un pasar poquito la mejor. sobremesa que tienes más tiempo. Tiene la palabra Jorge Sajía y por favor, vamos a cerrar con Jorge Cancoff y les voy a pedir que respeten el minuto ahorita porque en la sobremesa tienen más tiempo. Es- Adelante, Jorge. Cónchale, realmente la intervención de Juan Manuel toca un punto importantísimo, ¿no? Con respecto a las excelentes presentaciones como la de Sari, que se hace mucho, que son un punto de vista particular, se hacen unas premisas para justificar una idea que se tiene. Entonces, lo de Juan Manuel es interesantísimo porque plantea una confrontación, pues, o sea, quién tiene la verdad? Se dice que se va a producir tanto de tal. Ahora, yo hago una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el plan que se tiene para convertir a Venezuela en el hub energético de las Américas?
Y lo que quisiera señalar, más allá de lo que acaba de decir el señor Sánchez, que efectivamente mi idea era presentarles unas áreas de oportunidad. En el tema del hub energético, definitivamente el primer bloque de áreas se centra justamente en ese tema, porque ahí pusimos petróleo, gas, ahí debería estar también, como les dije, refinería, petroquímica, está el tema energético y colocamos también el tema ferrosiderúrgico por ser consumidora intensiva de energía. Entonces, justamente ahí tenemos un esquema de hub que se puede desarrollar dando sinergias entre las áreas. Y justamente en eso consiste el concepto del hub energético, en la sinergia que se genera y la potencialidad que genera el desarrollo de todos esos sectores de forma combinada. Entonces, no sé si con ello respondo. Plan como plan único, obviamente que es el desarrollo integral de todas esas áreas. Ahora, como siempre decimos, todo va a depender del momento, porque la verdad es que todo comienza con el cambio político. Luego, las condiciones del mercado que tendremos en el momento de ese cambio político. No es lo mismo que ese cambio político se dé, por ejemplo, en precios elevados del petróleo que en precios muy deprimidos, o que se está dando en un momento donde las condiciones que favorecen la energía verde son importantes a que se hubieran dado en un momento en que no lo fuera. Entonces, todos esos elementos están presentes para potenciar el denominado hub energético. Definitivamente que yo creo que sí, están presentes todas esas condiciones. Ahora, ¿cómo desarrollarlo? Bueno, lo primero es lo primero. Se requiere el cambio político, se requieren las reformas institucionales y legales y unos incentivos para atraer a los inversionistas que van a ser de condiciones de inversión, como también van a ser fiscales, etcétera. ¿Qué nos corresponde a nosotros también como país? Bueno, que las condiciones que se le den a los trabajadores, que el desarrollo de la estabilidad laboral sea adecuada, que la dinámica productiva se genere, que se vayan desarrollando aguas abajo las relaciones con esos sectores, con los productores venezolanos. Y nosotros hablamos mucho de los inversionistas como si todos fueran extranjeros. También los inversionistas van a ser nacionales. Entonces, no es que estamos trabajando siempre con inversionistas extranjeros, estamos trabajando con inversionistas. Y esos inversionistas van a buscar su rentabilidad y nosotros tenemos que buscar el desarrollo del país. Así es. Y eso creo que nos toca siempre. Bueno, Muchísimas gracias, Sally. Excelente respuesta. Y me complazco a mí mismo. bueno, con esto entonces terminamos el periodo de preguntas específicas. Vamos a pasar a la sobremesa donde se puede hablar con más tiempo y exponer con mayor libertad lo que se quiere. Sari, excelente presentación, esperanzadora y muy buena. Así que, bueno, con esto vamos a darle la palabra a Carlos Sánchez para que terminemos, para que pasemos a la sobremesa y podamos hablar más largo en la sobremesa. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta ocasión. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme. Y bueno, que tengan todos una muy buenas tardes. Saludos. Gracias, Ari, por esta presentación de venta del país, la cual yo insistí en que la viéramos porque es la más completa que he visto. Es un análisis, como lo han dicho, a nivel muy alto, pero tiene bastante profundidad de pensamiento de diferentes sectores. Igualmente, a todas las personas que tengan análisis sobre Venezuela, esta plataforma está abierta para que lo presenten. La idea es que nosotros no es que queremos comprarnos con una sola idea, sino de todas las ideas que existan, ¿ok?